Dentro de las necesidades fisiológicas, dormir es fundamental para el ser humano. El sueño impacta directamente en nuestro cuerpo y es esencial para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, no todos logramos hacerlo de la mejor manera. Puede que nos despertemos varias veces en la noche, que nos cueste conciliar el sueño o que, por más que durmamos, no descansemos. En Uruguay, más del 47% de la población presenta trastorno de sueño, teniendo impacto directo en la salud física, emocional y en la calidad de vida. Hoy abrimos una nueva charla junto a dos expertas para entender que dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Qué frustración cuando estás en la cama horas y horas y no te puedes dormir. Sí, te das vuelta de un lado para el otro, miras el techo, ¿no? Las preocupaciones del día después que te esperan, todo. Así que vamos a hablar de este tema para poder dormir mejor y mejorar nuestra salud. Estamos con dos invitadas tremendas. Sí, tenemos dos especialistas. Tenemos a Tamara Méndez, neuróloga, bienvenida. ¿Todo bien? Y Lucía Real, que es internista, neumóloga y especialista en sueño. Bienvenida. Muchas gracias. Sabemos que el sueño es importantísimo y fundamental, pero en la diaria no le damos la importancia que tiene. Ahora se están haciendo muchísimo más estudios para reafirmar la importancia. Pero, por ejemplo, a veces se compara el dormir poco con tomar alcohol. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es esta característica que dormir poco te deja como así, sin capacidad, con menos capacidad mental? ¿Cuáles son los síntomas? En realidad, sí, es una comparación que es más en el resultado. Cuando uno duerme poco y tiene muchas horas de falta de sueño, obviamente que su concentración, sus reflejos no van a ser los mismos. Y quizá ahí es donde está el punto de comparación. O sea, no es que estés intoxicado, pero obviamente que alguien que no tuvo las horas suficientes de descanso no va a rendir en el día a día. No va a rendir ni en el trabajo, ni a nivel social. Va a estar mucho más malhumorado, va a estar más olvidadizo, con más dificultad de concentrarse. Creo que es ese el punto de comparación. O sea, el sueño es fundamental para eso, es para reparar y poder encarar bien el día desde el primer momento. Claro, hay que entender que el sueño es una función vital. Nosotros necesitamos dormir para vivir y para funcionar. En el sueño, a diferencia de que pensamos que es una etapa en la cual estamos tranquilos y el cerebro no funciona y estamos como relajados, es una etapa que cerebralmente es muy activa, que es muy importante para el funcionamiento de todas nuestras funciones básicas, ya sea nuestra función intelectual, nuestra memoria, nuestra concentración, nuestra capacidad de aprender, así como también funciones a nivel del cuerpo, del sistema cardiovascular, hormonal. O sea que es fundamental para nosotros funcionar bien y para vivir bien. O sea que cuando nosotros estamos privando de esa función, ya sea porque tenemos baja cantidad de horas o porque la calidad de ese descanso es mala, estamos privándonos de un montón de funciones básicas para el funcionamiento de nuestra vida. Lucía, a mí me decís, tenés problemas para dormir, te digo, tenés insomnio. Pero, ¿es esa la definición o hay muchas patologías? ¿Cuáles son las categorías del trastorno del sueño, digamos? En realidad hay varios tipos de trastornos de sueño que podemos tener. Obviamente todos podemos tener alguna situación en la cual no dormimos bien. Por ejemplo, si nosotros pensamos que estamos pasando una situación estresante, porque tuvimos una discusión, porque tenemos un examen, porque estamos pasando un momento angustiante, tal vez en ese momento estemos durmiendo mal o estemos pasando un mal momento y dormamos mal. Y así como lo opuesto, te vas de vacaciones, estás relajado sin ningún tipo de estrés y dormís capaz muchísimo mejor, porque obviamente el sueño no es ajeno a todo lo que nos pasa en el día a día y al funcionamiento de nuestra vida. Pero cuando eso empieza a traspasar ese periodo, cuando nos empieza a repercutir en el funcionamiento diario, entre nuestras capacidades, en el funcionamiento social, empieza a ser angustiante, empieza a asociarse a otro tipo de problemas, es cuando eso se empieza a generar un problema. De todas maneras, a veces el problema es en sí mismo el déficit de sueño, pero muchas veces tenemos que ahondar porque a veces hay otro problema que subyace y que a veces estudiándolo y modificándolo podemos mejorar esa capacidad de descanso. O sea, ahí va, eso que decías vos, por ejemplo, no sé, tengo una entrevista de trabajo al otro día, no duermo esa noche porque lógicamente el hecho te pone un poco más nervioso. ¿En qué momento vos decís, bueno, esto dejó de estar como relacionado a una cosa concreta y ya estás teniendo como un problema prolongado?
En realidad tenés como dos criterios. Un criterio que puede ser el tiempo, que pueden ser cuando esto pasa varias semanas, ya es un problema en sí, ya no depende de ese factor que me estaba poniendo nervioso. Y el otro es cuando tiene alguna repercusión en tu vida, que empezás a sentirte, que puede ser tema de concentración, tema de que ya no rindo como antes, que no sabes identificar qué pasó, pero ya no rindo como antes. Tema emocional, o sea, ya no vas a hacer el mismo a nivel humor, ya no vas a hacer el mismo a nivel ánimo. Eso, cuando tiene alguna repercusión en algún tipo de ese sentido, ahí es un momento para consultar. Y que puede ser por insomnio o pueden ser por cosas que a veces las nota la persona que duerme al lado, que es que ronca, que habla, que se mueve mucho, que tiene terrores nocturnos también puede ser, que es como una sensación de que me despierto y no me puedo mover, estoy despierto pero no me puedo mover, y muchas personas tienen como la sensación de ver algo feo, algo desagradable o una imagen arriba como un peso, y en ese momento no pueden hacer nada. Parálisis de sueño. Es como exactamente. Entonces, la parálisis de sueño también puede ser algo que motive la consulta y que interfiera en el descanso. Digo, hay varias cosas que pueden ser motivos. Para empezar a romper mitos, ¿está bien decir que si duermo 8 horas entonces estoy descansando bien? ¿Significa lo mismo? ¿O Dormir y descansar. No, ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Incluso a veces cuando uno pregunta eso, ¿vos cuántas horas dormís? 7, 8 horas. ¿Bien? ¿Y descansás? No. ¿Qué tiene que ver si yo dormí, pero dormí con la tele prendida, dormí con el celular sonando, dormí con la radio encendida, o me desperté muchísimas veces porque tengo que ir al baño muchísimas veces? Ese sueño, por más que yo estuve 8 horas, no va a ser un sueño reparador, no va a ser un sueño que me permita descansar. Entonces, o sea, puedo estar 8, puedo estar 12 horas durmiendo, pero no va a ser un sueño reparador. Y a veces tengo menos horas de sueño, tengo 5 o 6, y capaz que me siento mucho mejor. A veces no es lo mismo dormir que descansar. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que el descanso realmente funcione? En realidad hay varias, algunas que nosotros podemos manejar y controlar, que son, por ejemplo, si nosotros pudiéramos dormir de noche siempre, es muchísimo mejor. No es, esto es una obviedad, pero no, hay gente que trabaja de noche, hay gente que la rutina la lleva a que tenga más actividad de noche, entonces por más que intente recuperar esas sueños durante el día, nunca va a ser lo mismo. Y siempre que tenemos que crear un ambiente, si puede estar oscuro, si se puede estar que esté en silencio o con algún ruido blanco de fondo, que no tengas pantallas, o con el celular, aunque no esté encendido el celular, que no te suenan las notificaciones, por ejemplo, eso es fundamental. ¿A qué le llamás ruido blanco? Ruido blanco puede ser el ruido de lluvia, un ruido de tormenta, que a veces eso a algunas personas los ayuda. Yo lo uso, me ayuda muchísimo, me relaja, mismo lo pongo antes, exacto, cuando ya sé que se viene una noche así, no sabe ella cuando no va a dormir bien, porque está ya, se acuesta pensando en algo que lo estresa, está pensando 1000 cosas. El cerebro creativo también le cuesta más dormir. No sé si hay factos de eso, pero los creativos por la noche. Y me ayuda mucho ponerme música de meditación. Ondas alfa. Exacto, están hechas para eso, aparte están hechas para mejorar el descanso. Y después hay algo, toda una previa, que nosotros tenemos que avisarle al cerebro que queremos descansar. O sea, si nosotros venimos mirando la televisión con la pantalla, con las luces intermitentes, mucho color, mucho estímulo, y de repente nos acostamos a dormir, o sea, como que tenemos que ir preparando eso, bajar las luces desde antes, bajar la pantalla, evitar todo lo que es cafeína, evitar todo lo que es gaseosa que tenga azúcar. Todo eso, si lo podemos evitar en la tarde, noche, va a ser mucho mejor que si nosotros venimos a 1000 y de repente decimos, bueno, me voy a dormir. Claro, no es una máquina que nosotros podemos bajar, el cuerpo no es una máquina que podemos bajar de 100 a 0. O sea, lo habitual es que uno está en la rosca de la casa, contestando un mail, ay, no, hay que ir a dormirse, y preparando la vianda y haciendo tal cosa, y mirando la tele, y al mismo tiempo, y todas las luces prendidas, y de repente miramos, ay, son las 12 de la noche, me tengo que ir, mañana me levanto a las 7. Y nos acostamos y estamos con los ojos como el 2 de oro. Claro, entonces digo, tenemos que darle la señal al cerebro, no, mirá, llegó la noche, hay que prepararse cerebralmente para ir a dormir. Entonces ahí empiezan muchos de los problemas. Me acuesto, miro el reloj, miro el celular, es la hora, y me doy vuelta, no me doy vuelta, vuelvo a mirar el celular. Entonces empezamos a perpetuar los malos hábitos que después hacen que todas las noches se puedan repetir y que muchas veces esto se perpetúe. Lucía, ¿cuáles son los casos que llegan a tus consultas, digamos? O sea, supongo que cada persona es diferente y tiene un problema diferente, pero en las cantidades seguro hay patrones que se deben repetir. ¿Cuál sería como las cosas más comunes que nos pasan o que tenemos en la cabeza que nos cuesta dormir? Bueno, esto es una consulta bastante frecuente. Primero, tener en cuenta que por suerte la gente se está animando más a consultar porque dormir mal es
puede ser un problema, de que eso puede repercutir en nuestras funciones diarias. Y bueno, una de las cosas es esa, no me puedo dormir, me cuesta dormirme, me lleva mucho rato lograr conciliar el sueño. Pero ¿y en qué piensan? ¿O por qué no pueden dormir? Y bueno, a veces se acuestan justamente por esos malos hábitos que llevamos en el día. De la pantalla, Exacto. O sea, tenemos que pensar que nosotros desde que nos levantamos estamos haciendo cosas que nos pueden afectar a la hora de dormirnos. Desde si nos salimos y nos exponemos a la luz solar, de si estamos en un ambiente cerrado solamente con iluminación artificial, el horario que hacemos actividad física, si hacemos actividad física, si no lo hacemos, si tomamos medicación, si no tomamos medicación. O sea, hay muchísimos factores que interfieren en nuestro día a día, cómo vamos a llegar a la hora de dormir, ¿sí? Entonces, a veces son simplemente un montón de cambios de hábitos, y solamente cambiando los hábitos podemos mejorar muchísimo la calidad del sueño. Pero muchas de las otras quejas son otras cosas que pueden estar ocurriendo en la noche y que también están perturbando nuestro descanso. Una de las quejas muy frecuentes es el tema de los ronquidos. Los ronquidos, ya sean presenciados por un familiar, o el familiar siente que el paciente no respira bien, que por momentos deja de respirar, o que se despierta muchas veces sobresaltado. Eso es una patología muy frecuente y que perturba la calidad del descanso, hace que el sueño sea de mala calidad, muy fragmentado, y tenemos una causa subyacente tratable y que mejora el día siguiente. Y está súper normalizado eso de roncar. Hasta a veces se dice que si estás roncando es porque tenés sueño profundo y descansaste espectacular. ¿Cuándo es necesario acudir a un médico? Bueno, eso es un poco un mito también de eso de que si estamos roncando es porque estamos durmiendo profundo. Eso no es así. Está mal, digamos. Está mal pensar que porque roncamos estamos durmiendo profundo. No. Siempre puede haber algún ruido respiratorio, o sea, puede existir esa posibilidad. Pero existen ciertos grados de ronquidos que pueden llegar a ser patológicos y que nos tienen que poner en alerta de que puede haber un problema respiratorio subyacente. Cuando ese ronquido se hace fuerte, se hace permanente, en todas las posiciones. Obviamente cuando algún familiar o la persona que duerme al lado percibe que el paciente está sobresaltado o que corta por momentos la respiración, bueno, eso se empieza a transformar en lo que es un ronquido más patológico y que 100% amerita una consulta para estudiarlo más profundidad. ¿Pero qué podría pasar si no se consulta? O sea, si la persona duerme así durante años, por ejemplo. Y eso empieza a generar dos repercusiones. Si hay un problema respiratorio subyacente y no lo tratamos, genera repercusiones de esa patología que se llama apnea del sueño en sí misma, que tiene muchas repercusiones a nivel cardiovascular, respiratorio, a nivel cerebral, aumenta el riesgo de muchas patologías si no lo tratamos. Y por otro lado es el déficit crónico de sueño, porque si nosotros no estamos respirando bien y nuestro cerebro pasa todas las noches descansando mal porque está en alerta, porque no respira bien, obviamente eso hace que el déficit crónico de sueño lleve a muchos problemas a largo plazo a nivel intelectual, a nivel sistémico, que nos complica. Tamara, estábamos hablando un poco de los mitos, ¿no? De esto de si roncás es porque estás durmiendo profundamente. Sí. Hay personas que dicen, no, yo me acostumbré a dormir poco. Bueno, puede ser que no todos precisamos las mismas horas de sueño, ¿sí? Y tampoco la misma persona precisa las mismas horas de sueño en diferentes etapas de la vida. Nosotros cuando la adolescente va a dormir más y está bien porque duerma más, precisa dormir más, y a medida que van pasando los años las personas precisan dormir menos. Y también va cambiando lo que es el ciclo de sueño de esa persona. Si vos te sentís descansado y tú tenés buen rendimiento al otro día, durmiendo menos horas de la que uno, por ejemplo, en vez de dormir 7, 8, dormís 6 y estás bien, perfecto. Por ejemplo, los adultos mayores van a precisar dormir diferente, no duermen tantas horas seguidas, sino que van a precisar esa siesta, van a precisar un descanso más en la tarde y está bien, o sea, porque es el ritmo que ellos precisan. Pero en realidad no todos precisamos dormir lo mismo para sentirnos descansados. Algo interesante, todos nos levantamos y nos hacemos un café, un mate, ¿no? Usamos como algún estimulante para despertarnos. ¿Eso es común? O sea, levantarse cansado, digamos, o con sueño y tener que levantarte con algo.
En realidad levantarte cansado no debería estar bien. Levantarte cansado No, es que te algo levantás pasó. como, Sí, ¿no? Y sueño. necesitas Sí, el cafecito. Nosotros levantamos y si es mate o café es para seguir el día. Pero en realidad si vos te levantás cansado, puede estar hablando de que no descansaste durante la noche. Y puede tener que ver con esto de capaz que vos no te das cuenta porque sentís que dormiste bien, pero roncaste toda la noche, tuviste muchas apneas o bruxaste toda la noche y en realidad no estuviste descansando. En realidad, si vos te levantás cansado, puede ser un síntoma, con la somnolencia diurna, puede ser un síntoma de que hay un mal descanso. ¿Cómo funcionan los ciclos de sueño? ¿Podemos calcular cuántas horas más o menos necesitamos dormir para estar bien, según los ciclos de sueño? No, es que en realidad los ciclos de sueño, o sea, nosotros cuando tenemos en el sueño tenemos varios ciclos dentro del mismo sueño y obviamente que hay algunos en los que descansamos más y otros en los que nuestro cerebro está mucho más activo. Cuando nosotros vemos que la persona durmiendo y está como moviendo así los ojitos, ahí está muy activo el cerebro, es donde aparecen los sueños también, es donde puede haber movimiento, donde puede haber algún tipo de charla durante la noche. Entonces, cuanto más sueño profundo tengamos, mejor vamos a descansar. Pero en realidad nosotros tenemos varios ciclos durante nuestras horas de sueño. O sea, existe una arquitectura normal. Nuestro cerebro tiene una arquitectura a la hora de dormir. No es que durante toda la noche se duerme igual. Como explicaba Tamara, hay distintas etapas del sueño que se tienen que cumplir en cierto orden, en cierto porcentaje, dependiendo de la edad, dependiendo de un montón de cosas, pero tienen que cumplirse eso para que el sueño sea eficiente y reparador. Si en algún momento, por alguna causa, esos ciclos no se cumplen como se tienen que cumplir o como esperamos que se cumplan, es cuando empiezan a aparecer los problemas del descanso. En el caso del insomnio, ¿siempre tiene que ver con salud mental? O sea, con ansiedad, con una causa de que la persona no está conciliando el sueño porque está preocupada, ¿o puede darse por algo hormonal, por algo físico? Puede darse por todo eso en realidad. O sea, sí tiene mucho peso lo emocional, porque si uno tiene alguna preocupación o está pensando en algo, obviamente que eso va a interferir en el lograr alcanzar el descanso, pero tiene mucho que ver lo que hablábamos de la rutina del día, ¿sí? A veces puedo tener insomnio porque mi rutina, porque tomé mate hasta las 8 de la noche, porque me tomé un café, porque estuve mirando televisión, o porque me salí a correr de noche y recién llegué, entonces obviamente mi cuerpo siente eso y no va a poder descansar. Tiene mucho que ver con los fármacos que tome la persona, que no sean para el insomnio, sino fármacos que tome por otras cosas que tenga y que algunos tienen que ver con el sueño también. Entonces eso es importante averiguar y reordenar a veces los fármacos y tiene mucho que ver con lo que uno se alimente, ¿sí? La alimentación, o sea, una cena copiosa, cargada de carbohidratos o de éxitos biliares, no va a ser lo mismo tu descanso que si comiste algo mucho más liviano. O sea, no solamente es con la salud mental y con las preocupaciones, sino tiene que ver con muchas otras cosas. Y también un poco mencionábamos el tema de las pantallas. Me gustaría hacer acá como un punto aparte. ¿Por qué es exactamente que nos influye en el sueño? ¿Qué es lo que tiene esa pantalla azul que hace que de noche nos afecte, digamos? En realidad, cuando uno duerme con una pantalla prendida, nosotros, aunque tengamos los ojos cerrados, el estímulo lumínico es percibido igual por el cerebro. Entonces, es como que el cerebro no entiende que vos querés descansar, porque vos apagaste la luz, te acostás, pero en realidad hay un estímulo lumínico, entonces él sigue percibiendo eso, sigue trabajando. Entonces, es por eso que interfiere en el descanso, igual que la música, igual que el ruido. Es como que no le decís, el cerebro no lo dejas descansar, no lo dejas entrar en esa fase, que en realidad no es un descanso, porque el cerebro trabaja mucho durante el sueño, pero justamente en esa fase que de reparadora. Yo creo que es conveniente apagar las pantallas y también unas horas antes, casi todos los celulares tienen un modo descanso, en que el celular tiene una luz que es mucho menos potente o tiene unos colores en blanco y negro que son menos estimulantes para mirarlo. O sea, es como que no te van a dar ganas de mirar el Instagram porque está en blanco y negro. Claro. Entonces te va a ir preparando como para el sueño. Un tip que yo hago es me pongo límite de horario en las apps. Entonces a las 10 de la noche se me bloquean las apps y me aparece cuando quiero entrar un cartel que dice superaste el límite. Advertencia. Está bajo mi responsabilidad si pongo 15 minutos más. Eso está bien. Exacto. Sí. Y temperatura cálida también en la pantalla. Perfecto. El tema es que la luz es uno de los principales inhibidores del sueño. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. La luz es uno de los principales inhibidores del sueño. Si nosotros nos vamos a la época de las cavernas, como para hablar mal y pronto, que no existía la luz artificial,
la gente cuando se iba a la luz del sol se dormía y se despertaba cuando salía de la luz del sol, porque tenemos algo que es una cosa que se llama el ciclo circadiano, que es como un reloj interno que está regulado principalmente por el estímulo lumínico, que es lo que nos va a hacer despertarnos o que nos dé sueño y ganas de dormir. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con la luz artificial y ahora mucho de mayor aceleradísimo con las pantallas, es eso, es perpetuar el estímulo lumínico permanente al cerebro, perpetuar esa estimulación cerebral y con eso retrasar el sueño, no solamente el inicio del sueño, sino que hacerlo más superficial y fragmentarlo. ¿Y qué efecto puede tener, por ejemplo, en niñas, en niños y adolescentes que todavía su cerebro está en crecimiento, en formación? Y tiene un efecto sumamente negativo, ni que hablar, en adultos también, pero en niños, que su cerebro está en formación, sumamente negativo. Volvemos a decir que el sueño es una función vital, necesitamos vivir para descansar y para funcionar. Entonces, si nuestro cerebro, que está en formación, en desarrollo, en un momento en el sueño, que es una función vital, en el cual se regulan neurotransmisores, se liberan hormonas fundamentales para el crecimiento, si nosotros no lo dejamos funcionar bien y descansar bien, eso tiene consecuencias en el desarrollo, en la capacidad de aprendizaje, en la concentración, en el crecimiento físico, o sea, en un montón de cosas y que a largo plazo nos puede dar consecuencias negativas. ¿Qué medidas pueden tomar los padres para ayudar a que el adolescente o el niño descanse mejor? Vos ya tiraste un tip, ¿no? Sí, el tip de la limitación, pero por ejemplo, capaz que hay padres que le sacan el celular antes de dormir, eso no sé si funciona o no. Es que no sé si funciona la dinámica, pero funciona para nivel sueño. Claro, funciona para nivel sueño. O sea, no solo el celular, sino la televisión también. Son cosas que por lo menos es como que acostumbrar al niño desde pequeño a limitar las horas pantalla. Porque en realidad no es solo el celular, es el celular, la tablet, la televisión, es como que están todo el tiempo con pantallas. Entonces, limitarla de la manera que sea más adaptable a cada hogar, a cada familia, creo que es fundamental desde cero. Hay que hablar más cerca de la hora de ir a dormir, Exacto. ¿no? Empezar a disminuirlas cuando nosotros vemos, ya cenamos, miramos hasta cierta hora, esa hora la sacamos. Hay gente que no se aguanta tenerlo al lado, una estrategia es sacar el celular del cuarto. Sí. Entonces la persona se tiene que levantar si tiene que ir a agarrar el celular, entonces se obliga a limitarse en el acceso a agarrar el teléfono o a tenerlo al lado. Es que el celular tiene no solamente la luz, sino tiene que estar eso pendiente de que si suena algo vos mirás y ya ahí te interrumpió el sueño. Y eso que hablábamos, de que cada descanso tiene varios ciclos de sueño. Cuando uno se despierta ya lo interrumpió. Y en general vos si lees la notificación no es que decís, listo, y quedó ahí. Ya abrís la otra y abrís la otra. Y te enroscas en los pensamientos que vas a responder. Ahí ya no es lo mismo. Entonces, sacar el celular de la habitación, si se puede, es algo espectacular. Fantástico. ¿Y son pro siesta? ¿Qué onda la siesta? ¿La recomiendan? Yo soy pro siesta. Yo también toda la vida, pero a veces me paso de siesta. En realidad, una siesta de 20 minutos está súper recomendada y es reparadora. La power nap. Exactamente. Una siesta de 20 minutos, sí. 20-30 minutos está demostrado que aumenta el rendimiento físico, intelectual, la capacidad de fijación, la capacidad de sistematización de la memoria, o sea, está totalmente demostrado que es eficiente. De hecho, en algunos países del mundo existen los siestarios, en el cual son lugares con baja luz, con lugares relajados, para poder que si el funcionario quiere descansar un ratito, se sabe que puede dormir un ratito y que eso ha aumentado el rendimiento laboral e intelectual. Incluso en épocas de estudio, que nosotros hacemos al revés, es como me quedo estudiando toda la noche. No, al contrario. Si haces siestas y mejoras el descanso, es muy probable que mejores el rendimiento de tu estudio a que quedarte toda la noche estudiando. Es como que lo aprendimos al revés. ¿Qué opinan de las pastillas para dormir? No solo las que te duermen de una, sino también está la melatonina, que es la hormona del sueño. Supongo que nadie quiere tener que tomar pastillas para ir a dormir, pero en algunos casos lo peor es no dormir, ¿no? ¿Qué opinan de esto? En realidad hay personas que precisan medicación para dormir. O sea, lo que no estamos en contra es que cada uno elija o que porque mi vecino toma, porque mi padre le hace bien, yo empiezo a tomar eso también. Eso, ahí creo que no estamos a favor. Pero hay gente que precisa tanto melatonina como alguna otra medicación para dormir, que siempre intentamos evitarla porque hay algunas además que generan cierta dependencia que después van a ser más difíciles de retirar, pero si una persona no descansa, a veces es necesario hacerle medicación.
Lo ideal sería que uno consultara, que sepa que esto es un problema, que si yo no duermo o no descanso, o siento que no rindo bien durante el día, o apenas almuerzo me estoy durmiendo sobre la mesa, eso es algo, o sea, está hablando de un mal descanso y que consulte, porque quizás sí precisa medicación, pero que no tomarla, que en general escucho que hace bien, a ver si me hace bien a mí. Antes consulte a su médico tratante, ¿no? No, y eso a veces también es como más fácil tomarse una pastilla que intentar modificar todo esto que estuvimos hablando, ¿no? De los hábitos. Entonces, claro, a veces es nada, tomar un poco de conciencia de que sí, obviamente las pastillas a veces son necesarias, por algo están, y hay gente que las tenemos que usar y bien indicadas nos dan una mano muy grande y nos ayudan a nosotros, al paciente, a mejorar la calidad de descanso, que no siempre obviamente son para siempre, a veces son transitorias y enganchamos, pero que hay muchas cosas que podemos hacer en el día a día, cambios de hábitos y un montón de cosas que a veces que el paciente a veces no las quiere hacer o son más difíciles porque hay que implementarlas, hay que hacerlas todos los días. Llevan más tiempo, ¿no? Exacto, llevan más tiempo, hay que mantenerlas en el tiempo y bueno, que por algo es importante hacerlas porque tomar una pastilla así como así puede ser no más dañino. ¿Tiene contraindicaciones la pastilla? Sí, o sea, primero hay que tomarla bien también, ¿no? Porque, por ejemplo, la melatonina, que es la hormona del sueño, es hermosa, sirve muchísimo, pero si yo me tomo melatonina y me pongo a mirar una serie, el cerebro no entendió que vos querés descansar. Claro. Estamos dando señales confusas. Tomás toda la melatonina, pero el cerebro no va a entender que vos querés descansar, entonces también tomarla bien. Y en realidad, si tienen algún efecto contraproducente, algunas sí. Algunas sí, en realidad, sobre todo las benzodiazepinas son medicamentos que sí sirven mucho para mejorar el descanso y el sueño y que algunas personas las precisan, pero que siempre tratamos de hacerla la mínima cantidad y el mínimo tiempo posible porque a largo plazo puede generar ciertos efectos adversos. Entonces no todo es tan liviano. Y ahora, a nivel social, que sabemos que vivimos en una sociedad productivista, ¿no? Que se premia mucho más el hacer constantemente y siempre lo que se termina sacando es el sueño. Por ejemplo, el club de las 5 a.m., eso de levantarte más temprano, de dormir menos, de hacer más. ¿Cómo afecta Bueno, esto? estamos como en una es como bastante contraproducente con todo lo que estuvimos hablando, viendo de todas las funciones fundamentales que tenemos del sueño, justamente para que nuestra productividad sea buena y para que funcionemos bien. Creo que nos queda mucho camino para recorrer de darle el lugar al sueño que realmente tiene, la importancia que tiene y de darnos cuenta de los efectos negativos que tiene seguir privándonos de él. Como siempre digo, cuando tenemos algo, tenemos que agregar algo, a lo primero que le sacamos tiempo es al sueño en el día. Si tenemos que hacer algo, sí, o me acuesto más tarde o me levanto más temprano, pero le saco horas al sueño. Entonces, cuando en este mundo que siempre tenemos que producir más y hacer todo más, creo que nos va a llegar a darnos cuenta que después eso nos puede llevar a lugares más negativos porque justamente tuvimos mucho tiempo privándonos de descansar bien. Es eso, es ver el sueño diferente, no es como un tiempo que estoy perdido, que yo no estoy haciendo nada, sino que estoy invirtiendo en mi bienestar, tanto ahora, en el momento, que voy a estar más descansado, cognitivamente mejor, más concentrado, sino también a largo plazo. Está más que demostrar que nosotros tenemos una especie de sistema de limpieza que funciona durante el sueño. Y que en ese momento nosotros como que aclaramos todo lo que son como residuos, vamos a decirlo así, que durante el día y los limpiamos para empezar el otro día de una manera mejor. Si nosotros no hacemos eso durante mucho tiempo, a largo plazo tenemos mucho más riesgo de tener problemas cognitivos. Entonces, en realidad, el descanso es una inversión en bienestar y tenemos que empezar a verlo como así. Y que no se recupera, ¿no? Bueno, sí, hay cosas que después de cierto tiempo y cuando hay daño ya establecido, es más difícil de recuperarlo, sí, sin lugar a dudas. Pero uno dice como, esta noche salí, dormí 2 horas, pero mañana recupero porque duermo 12. Una noche no te va a pasar nada, Florencia. Tranquila, no pasa nada. Claro, una noche, un fin de semana que pasó algo, no va a pasar nada. El tema es cuando eso se va cronificando y aparte que tu descanso de día nunca va a ser el mismo que el descanso durante la noche. Entonces la calidad del descanso va a ser diferente. ¿Cómo sé si mi insomnio o si mi sueño está mal, nivel leve, mal, nivel moderado o muy mal? ¿Me explico la pregunta? Sí. Y ahora espero para anotar esta respuesta. Vos decís como qué síntomas me deberían decir estoy muy mal. Sí, o no, esto que te pasa no es tan grave, estás durmiendo poco, pero
no está tan... En realidad son como diferentes los motivos que te pueden dar. Por ejemplo, a Lucía van más porque no pueden dormir o porque roncan mucho de noche. A la consulta de neurología la gente va por dolor de cabeza. Vos decís, me dolor de cabeza y empezás a investigar en realidad y dormís bien y no, me despierto muchas veces, no logro conciliar el sueño o me despierto muy temprano o bruxo toda la noche, como decía, entonces no duermo bien. Entonces yo creo que cuando te da una consecuencia, más que en tiempo, cuando te da una consecuencia en tu vida, ahí es algo que hay que tratar. Más de ponerle leve o severo, es algo que hay que modificar. ¿Por qué el dolor de cabeza? ¿Por algo muscular o por algo...? El dolor bruxismo de cabeza puede ser, ¿no? El bruxismo es como aparte, es una causa de dolor de cabeza y de mal descanso a la vez, es como que intrincan las dos cosas, pero el no dormir te puede dar dolor de cabeza. Es como la pregunta que me hacías al principio cuando empezamos, ¿puede ser como tomar alcohol? Sí, o sea, ese cansancio, esa fatiga te termina dando dolor de cabeza, te termina dando alteraciones del humor, alteraciones del rendimiento de todo tu sentido. Entonces, eso puede ser una consecuencia. Y cuando te da una consecuencia, me parece que es un tema a tratar. Estabas enlistando, ¿no? Alteraciones del humor, o sea, más irritable, estás más enojado. Menos tolerante. Más depresión. Te distraes más. Con la depresión, está linkeado con justamente problemas de memoria, problemas de concentración, déficit de aprendizaje. Todo ese tipo, la parte neurológica está muy vinculada. Físicamente también se ve, o sea, en la piel. No, real, una persona que duerme menos, ¿le afecta también lo físico? Sí, por supuesto. Las ojeras. Sí. No, pero en realidad la gente cuando va a la consulta de neurología en general no va diciendo duermo mal. Diciendo eso, me duele la cabeza, creo que tengo problemas de memoria, o ya no rindo como antes, o a nivel emocional. O sea, la depresión está muy asociada. No porque que estés deprimido duermas menos, sino también que puede ser al revés, es como un círculo, No, y además en otras esferas, o sea, está vinculado con la recuperación y descanso también del sistema cardiovascular. O sea, hay gente que, por ejemplo, empieza con hipertensión en la noche, o sea, con otros tipos de patologías también de la esfera cardiovascular y respiratoria que también repercute por no dormir bien o por descansar mal. El tema de ronquidos, que seguro es un problema de muchas parejas también, mucha razón de separación, el ronquido. ¿Cómo se trata? Bueno, eso en realidad hay que evaluarlo. O sea, como dijimos, hay distintos tipos de ronquidos, hay que evaluarlo, a ver si eso se asocia justamente a problemas en la respiración nocturna, pausas respiratorias, síntomas también que nos puede dar en el día, con mala calidad del descanso y somnolencia diurna, pero eso se estudia, se evalúa justamente con un estudio sencillo, se evalúa justamente cómo el paciente respira durante el sueño y eso se evalúa y tiene tratamiento. Los tratamientos pueden variar dependiendo de si eso es solamente un ruido ronquido o si eso está asociado a un problema respiratorio que esté vinculado a que el paciente se oxigena mal de noche. También con los hábitos, Lucía, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo una persona que fuma, que probablemente no su respiración va a ser diferente, o el hábito que tiene en su cotidianidad. Hay un montón de cosas que a veces podemos hacer para modificar los hábitos saludables, el ejercicio, el fumar, el peso también tiene mucho que ver también la parte del ronquido. O sea, hay un montón de cositas que podemos modificar, pero hay otras que no, por eso es importante evaluarlo y estudiarlo porque tiene tratamiento para hacer y mejorar el descanso. Como para ir cerrando, si tuviéramos, lo está viendo una persona que tiene problemas de sueño, algo que pudiera cambiar rápidamente, ¿qué le podemos recomendar? Yo creo que la higiene del sueño es lo fundamental. ¿Qué le decimos higiene de sueño? A esto que hablamos de ir preparando el cerebro para dormir. Sacar las pantallas, que parece que otra vez con las pantallas, sí, pero son súper importantes y en realidad es lo que va a cambiar la calidad de sueño. Y también la tele, ¿no? Que hablamos mucho del celular, pero mirar la película antes de irte a dormir. Hay gente que duerme con la televisión prendida. Entonces, obviamente que tu descanso no va a ser el mismo, por eso que decíamos del estímulo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que cambiar es la higiene del sueño. Es re común tener la tele prendida en la casa aunque nadie le esté viendo. Y dormir ahí, que quede dormido y la tele quedó prendida toda la noche. Entonces, evitar eso, evitar el consumo de todo lo que es cafeína o estimulante. De la tarde para adelante ya lo empiezo a suprimir. ¿De la tarde? ¿De qué horario estamos hablando? 7 de la tarde. 7 de la tarde. No, tampoco tan temprano. Sí, claro. Tampoco tan temprano. Pero ir suprimiendo eso. Si puedo, o sea, siempre recomendamos y vamos a seguir recomendando que hagan ejercicio. Pero si puedo elegir hacerlo en las horas de la mañana, va a ser mejor que si lo hago de noche porque ahí quedo más estimulado y me va a costar más dormir. La diferencia es que la gente piensa, me agoto al final del día, salgo a correr, me canso y para llegar muerta y dormir, no, al contrario.
¿Y hasta qué ejercicio hora se tiene- recomienda hacer ejercicio? Y bueno, más o menos Saca siete Las punto. nocturnas. Vamos a pensar que entre 7, lo que empieza la caída de la luz solar, que es como los primeros estímulos de camino hacia el sueño, ese sería como el momento en que tendríamos que empezar a implementar los cambios de ir acompañando el proceso de irnos a dormir. Perfecto. Dentro de lo posible. Entendemos que obviamente Sí, la sí. gente tiene vidas y trabajos y a veces es difícil implementar todos los cambios, pero cuanto más cositas podamos hacer y cuanto más lo podamos mantener o la mayor cantidad de días que lo podamos hacer, va a ser más bienvenido. Nos cortaron el plan de la peliculita de noche con la pizza, eso ya no. Con la pizza, ¿no? Con la pizza no. ¿Qué comemos entonces para cenar? ¿Qué? Un tecito. En realidad, o sea, que vos hagas eso una vez no va a cambiar nada. Ese es el tema. Exacto. Son como las rutinas, es lo que más hay A que largo enfatizar. plazo. Exactamente. Si vos una vez te dormís mirando la televisión y comiendo una pizza, no va a pasar nada. El tema es que eso no sea tu día a día. Y lo otro, que también ya dijiste la pisita como en Kibulo, el consumo de alcohol. Es una cosa que si uno dice, ay, le da sueño, toma un vaso de vino para dormir. No, al contrario. No, una copita no Al se viene, era lo que decían antes. Sí, una copita de vino está bien para el corazón, pero para dormir en realidad, no, te puede dar más insomnio. Y un último consejo, así, antes de cerrar, también para las personas que duermen, pero se levantan en la mitad de la noche y no se pueden volver a dormir. Uf. ¿Hay cierto ritual o algo así que uno hace una meditación, un té, o recomienda levantarse de la cama o seguir intentando? Por lo ¿Cómo se general maneja se eso? levantan para ir al baño, ¿no? Sería como no tomar agua, capaz. No, Bueno, tampoco. ahí las personas que entendemos toman nada mucho líquido nosotros. durante la noche también van a levantarse muchas veces vas al baño. Hay personas que toman medicación que va a hacer más propenso que vayan al baño también, que eso tampoco se los vamos a sacar, pero sí capaz que lo podemos regular y recondicionar en los horarios de los medicamentos, como decíamos hoy. Lo que sí no, es si yo me levanto y veo que no me duermo enseguida, no agarro el celular, no prendo la tele, no como es como me quedo quietita e intento dormir. Siempre que se pueda hacer meditación, ayuda. Capaz que uno dice meditación es como parece súper abstracto para algunas personas, pero no tengo que ser Buda, pero simplemente con una respiración consciente, aprender ejercicio de respiración, eso sí funciona y funciona mucho y se puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. En las aplicaciones de música que usamos hay muchos ejercicios de respiración que en realidad ayudan a aprender a hacerlo para después poder hacerlo en cualquier momento de la noche si preciso. Creo que ese va a ser uno de los nuevos hábitos a adquirir, ¿no? La tip. meditación. Sí, yo ya lo adquirí. No, qué bien, Florencia. Bueno, Bueno, no, les agradecemos un montón por haber No, gracias a estado. ustedes. Lucía, Tamara, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de MP Talks.